algunas consideraciones generales para empezar. Yo voy a abordar distintas cuestiones de narrativas mediáticas vinculadas a lo juvenil. Pero en primer lugar me gustaría dar algunas definiciones en función de cómo entendemos el análisis de medios o qué sentido tiene, cuál es el sentido de pensar lo mediático. Entonces, en primer lugar, lo que hay que decir es que, digamos, los medios de comunicación no crean ni representan la realidad. ¿Sí? No los pensamos, no los pensamos digamos, como esencializados, sino como un actor social que disputa la construcción de sentidos sociales junto con otros. Entendemos a los medios como un actor social que junto con otros disputa la construcción de sentidos sociales, es decir, no unos medios todopoderosos, ¿sí? Sino unos medios en tanto actores sociales que junto con otros, que podríamos decir, bueno, el Estado claramente interpelando a los jóvenes en distintas variantes, y ahí abro un paréntesis y digo, bueno, el Estado como garante de derechos o como promotor de políticas públicas, pero también el Estado en su versión represiva, pero digo, las diferentes interpelaciones del Estado. Bueno, los medios, junto con el Estado, junto con la familia, junto con otras instituciones, entonces, negocian la construcción de un estatuto de lo juvenil, ¿sí? Entonces ahí, lo segundo que hay que decir, digamos, eso es un planteo inicial sobre cómo entendemos los medios, un planteo inicial sobre cómo entender la juventud como un significado también construido, organizado, negociado socialmente, no esencializado, no hay una sola juventud, digamos, esta es una base de los estudios de juventud sobre la cual discutir todo lo demás. No hay una sola forma de ser joven, hay heterogéneas, múltiples, diversas formas de experimentar la juventud. Pero por supuesto que los medios trabajan también estereotipando o digamos, sobre algunas de esas múltiples experiencias de la juventud y no sobre todas. Ahora bien, como decía, los medios no como actores sociales todopoderosos, pero sí con una centralidad que no tienen otros actores sociales. Y esto, por supuesto, hay que hacer una mención imprescindible a la concentración mediática como un factor determinante a la hora de pensar, bueno, cuál es ese poder de fuego, cuál es esa centralidad, ¿no? A mayor concentración mediática, mayor capacidad de los medios de comunicación masivos para moldear estos sentidos y mayor capacidad para negociar en esa disputa, para definir en esa disputa de sentidos con otros actores sociales. Entonces el escenario mediático es un enclave estratégico para la constitución del orden social y la construcción de hegemonías o de sentidos hegemónicos en torno a puntualmente lo juvenil, pero esto por supuesto podríamos pensarlo en una multiplicidad de dimensiones de la vida social. Bueno, los medios entonces como reguladores, ¿sí? Como constructores de fronteras, delimitando, digamos, conductas legítimas y ilegítimas, ¿sí? Habilitando modos de experimentar la juventud, modos legítimos de ser joven, modos ilegítimos de ser joven. Bueno, recién Mónica, cuando hizo la presentación, mencionó a partir de un proyecto en el que participamos esta idea de agendas del deterioro, ¿no? Y entonces ahora ya pasó un segundo momento en el cual, bueno, yo podría decir, la idea de agenda del deterioro es una caracterización, ¿sí? De cómo es esa relación jóvenes-medios. Abro un paréntesis. Voy a simplificar diciendo medios, siempre me estoy refiriendo a los medios masivos de comunicación. Si nosotros tuviéramos que pensar medios alternativos, medios comunitarios, digo, los otros medios de comunicación, por supuesto que lo que yo estoy diciendo y lo que voy a proseguir no se aplica de la misma manera. Con esto no quiero decir que medios alternativos, y uso la palabra alternativos para englobar experiencias también diferentes entre sí, tengan agendas completamente diferentes a la de los medios masivos. No es eso, pero no se puede aplicar, digamos, de manera exacta la caracterización que trabajamos para los medios masivos respecto a otros formatos de medios de comunicación que
en el país y en el interior y en todas las ciudades, digamos, existen y manejan otras narrativas, otras formas, otras rutinas periodísticas también. Después, si tenemos tiempo, algo vamos a hablar de eso. Agendas del deterioro, entonces, es una caracterización, podríamos decir, de época, de una época que ya lleva, digamos, desde el advenimiento de las grandes corporaciones mediáticas. Uno podría citar, por ejemplo, para ponerle una fecha, a la llegada de la televisión por cable en Argentina, desde los 90 hasta acá. Me estoy refiriendo a esa época, no son épocas, digamos, políticas tan específicas referenciadas a los momentos políticos, sino tiempos más largos. Entonces, estas agendas de deterioro son las que posibilitan que los significados, los sentidos en torno a la juventud y los estereotipos que se construyen sean construidos desde la negación o la negativización de esta experiencia juvenil. Y ahí, cuando uso estos dos conceptos, me estoy refiriendo a un trabajo de los más importantes en Argentina, el trabajo de Mariana Chávez y Juventud Negada y Negativizada, que si bien no mira especialmente lo mediático, claramente lo que ella piensa en ese trabajo, lo que ella reflexiona, es muy visible en la experiencia mediática. Estas agendas del deterioro, entonces, lo que trabajan es justamente la negativización de la experiencia juvenil, destacando, reforzando todos los rasgos que tienen que ver, sobre todo, con la violencia. Ahora, una violencia que no puede tampoco ser entendida de un modo lineal o como una práctica específica, la violencia, podríamos decir la violencia física, sino como modos violentos de nombrar, modos violentos de caracterizar, incluso pauperizando el espesor de esa experiencia juvenil contemporánea, es decir, vaciando todas sus complejidades, toda la trama que explica muchas veces ciertos comportamientos que desde una mirada adultocéntrica, y adultocéntrica habría que, a ver, si yo tuviera que decir cuál es la mirada, quién es el sujeto social que habla cuando hablan los medios, uno tendría que decir, bueno, es un hombre adulto blanco de clase media, urbana, ¿sí? Algo así. El que más habla en los medios es todo eso. Entonces, cuando digo adultocéntrica, también digo macha o no mujer o no sexualidades disidentes, estoy diciendo no sectores populares, estoy diciendo no periferias urbanas. Todo eso digo, y lo voy a sintetizar en una mirada adulta o adultocéntrica. Esa mirada adultocéntrica que construyen los medios lo que hace es quitarle todo el espesor a la experiencia juvenil contemporánea, sobre todo aquella que se aloja en las periferias urbanas. Hago esta aclaración porque un ejercicio que cualquiera de ustedes puede hacer muy rápidamente es ver, por ejemplo, cómo se abordan las narrativas vinculadas a sucesos, por ejemplo, en fiestas electrónicas, cuando hay víctimas fatales, consumos problemáticos de sustancias, y cómo se abordan cuando estos mismos consumos problemáticos suceden en sectores populares. Caso paradigmático, y después, si estamos de acuerdo, le voy a alcanzar a Mónica para que ponga a circular un análisis de lo que sucedió en el recital del Indio Solari, digamos, los muertos del rock y los muertos de las fiestas electrónicas, ¿no? Por eso también hago hay un sesgo que es georreferencial, digamos, ¿no? La experiencia conurbana, podríamos decir, de los múltiples conurbanos también de nuestro país, no solo de la provincia de Buenos Aires, y la experiencia urbana, la experiencia de la centralidad, de las clases medias altas. Ahí van a ver, después si llegamos a ver algunas cuestiones particulares, las voy a mencionar. Estigmatizan espacios de sociabilidad juvenil, ¿sí? Es decir, la calle, principalmente la calle, es el lugar de los jóvenes, y la calle es un lugar problemático porque funciona un poco como un lugar que no termina de ser nada, es un lugar que está pensado desde estas narrativas mediáticas como un lugar de tránsito, no un lugar para habitar. Sin embargo, sabemos que en los barrios de nuestro país la calle es el lugar donde, desde la idea incluso romantizada del potrero, que cuando uno estudia, por ejemplo, inseguridad, dice, bueno, antes acá los chicos jugaban en la calle y ahora no sucede más, y esto está valorizado como un cambio para peor, ¿sí? O sea, está naturalizado que los jóvenes están en la calle y que eso era bueno. Sin embargo, en las narrativas mediáticas, los jóvenes en la calle son jóvenes niní, porque no están ni en la escuela ni están trabajando. Y ahí, en ese concepto de joven niní, tenemos también, o se condensa, varias de las cosas que yo estoy diciendo. Esa imposibilidad de poder capturar
qué es esa experiencia juvenil del niní, que claramente no es un joven que no está haciendo nada, es un joven que está haciendo una serie de cosas que escapan, a veces por imposibilidad y a veces por voluntad política, y uso la idea de política en el sentido más amplio, de no entender, de no poder capturar esa particularidad de esa experiencia de vida. Para estas agendas del deterioro es fundamental que los jóvenes no hablen. Y esto lo vemos en los medios de comunicación, ahora en un ratito vamos a ver algunas cifras. Es decir, construir las noticias desde las voces adultas. Voy al caso concreto. Los jóvenes en los medios masivos de comunicación, gráficos, es decir, en los diarios de tirada nacional, aparecen en 7 de cada 10 noticias vinculados a violencia y delito, ¿sí? a la violencia específica que tiene que ver con delito, como víctimas o como victimarios o como las dos cosas, ¿sí? Un joven que delinque contra otro joven, desde las más diversas, digamos, lo que más hay son, por supuesto, delitos contra la propiedad, que es el delito más común, más allá de que los delitos contra la vida después digamos, se sobrenarran, digamos, ¿no? se reciclan y se cuentan una y otra vez. Ahora, cuando un joven, por ejemplo, asalta a otro joven, esto también es un ejercicio que cualquiera de nosotros podemos hacer, van a ver que los que hablan, ¿quiénes son? Bueno, por supuesto la policía, los medios, incluso los más profesionalizados, y esto no es un juicio de valor sobre su calidad, pero sí sobre sus rutinas periodísticas, los que tienen más recursos para hacer mejores ejercicios periodísticos, muchas veces copian el cable policial, incluso sin hacer el esfuerzo de borrar esa retórica de la fuerza de seguridad en la cual queda tan claro que habla un policía que podríamos prescindir incluso de los medios y meternos en las páginas de internet de las distintas fuerzas de seguridad. Si cuando no habla la policía, habla la justicia, o hablan las dos, habla el fiscal de turno, quién interviene, etc. Cuando aparece alguien más, aparece algún mayor que tiene que ver la madre de, y la figura que los medios gráficos se valen, pero mucho más se valen los medios audiovisuales, de el especialista, ¿no? El especialista, que es alguien que sabe de algo, más o menos, bien o mal, pero referido a lo que pasó. ¿Sí? Entonces, si lo que pasó fueron víctimas de consumo problemático de sustancia, llamamos a algún psicólogo que trabaje digamos, consumos problemáticos, algún médico, por más que, digamos, no tengan absolutamente nada que ver con el suceso en cuestión. Cuando se silencian estas voces, se estigmatizan sus espacios de sociabilidad, se estigmatizan sus prácticas, claramente esto es un ejercicio de violencia, ¿sí? En sí, pero además se invisibiliza el ejercicio de ciudadanía juvenil, ¿sí? ¿Qué es? ¿Cómo ejercen su ciudadanía? ¿Cómo los jóvenes son sujetos de derecho? ¿Sí? Bueno, primero reconociendo su experiencia desde un punto de vista, podríamos decir, desde una perspectiva nativa, es decir, tratar de entender por qué hacen lo que hacen a partir de sus esquemas de valores, sus jerarquías y sus puntos de vista. Esto es exactamente lo que no pasa en los medios masivos, ¿sí? Lo que no pasa en los medios masivos es una mirada, digamos, joven de la experiencia juvenil. Eso es lo que no hay. Puede haberla, si forzamos muchísimo el ejemplo, en los suplementos que también estereotipando intentan ser suplementos jóvenes, pero en esos estereotipos, por supuesto que siempre más lo que se deja afuera que lo que se deja dentro, y nada de lo que yo mencioné hasta ahora termina siendo incluido. Si se trabaja en los suplementos juveniles de los medios gráficos, por ejemplo, se trabaja a partir de ideas de jóvenes, digamos, exitosos, podríamos decir, los que triunfan en la música, los que triunfan en algún arte, o ese caso que todos los años hay alguno del el octavo hijo de una familia de un barrio de la periferia de alguna ciudad que fue premiado en Harvard, digamos. Eso, uno por año, tiene que haber. Y un sistema de medios, digamos, unas agendas del deterioro sobre lo juvenil con estas características, y un sistema mediático basado en estrategias del miedo, porque digamos, la formación discursiva de la inseguridad, ¿sí? no está construida solamente a partir de la experiencia juvenil o en función de la experiencia juvenil. Si nosotros agarramos cualquier diario, vamos a ver que, digamos, esa formación discursiva, la de la inseguridad, la que incluye los distintos modos de violencias, es la que prima, ¿no? Digamos, seguramente no es la tapa,
salvo en casos de expresa visibilidad de algún hecho, pero cuando uno pasa a las noticias de tapa, un poco la política nacional, no sé qué, después lo que hay es inseguridad, 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 inseguridad. Entonces, también es un rasgo distintivo de los medios de esta época. Entonces, lo que, digamos, cerrando este momento, lo que habría que decir es que los medios accionan violentamente sobre y contra los jóvenes a partir de estas estrategias, de estas agendas del deterioro, velando la densidad de sus prácticas, silenciando sus voces, invisibilizando su experiencia. Bueno, acá contamos brevemente, no sé si detenerme, el Observatorio de Jóvenes trabaja, digamos, diariamente, analiza 4 medios gráficos y digamos, carga en una base de datos las noticias que incluyen jóvenes, ya sean porque están nombrados como tales o con algún término de la familia de palabras, o porque narra hechos vinculados a sujetos de entre 13 y 30 años, que es un corte, por supuesto, arbitrario que nosotros tomamos, pero que alguno hay que tomar, digamos, que nos parece útil a los fines de nuestras preguntas. Entonces, doy algunos datos del año pasado, de 3 meses que tomamos arbitrariamente, pero que podríamos haber tomado, digamos, muchos otros. Esto lo venimos haciendo desde el año 2008, lo viene haciendo este equipo en el que yo ni siquiera formaba parte cuando empezó, y les aseguro que ya estamos pisando la década de hacer monitoreo de medios y los datos no cambian abruptamente. Entonces, tomando un corpus de 2.145 noticias provenientes de 4 medios gráficos, en este caso Diario La Nación, Diario Clarín, Diario Página 12 y el diario El Día de La Plata, el 40% de esas noticias aparecen en la sección policial. Ahí hay una definición clarísima. Y yo recién decía 7 de cada 10 están vinculadas a violencia, y ahora digo 40% en policial. Fíjense que eso lo que indica, lejos de ser una contradicción, es que la violencia excede por mucho lo que podríamos denominar el mundo del periodismo policial, porque hay otras formas de violencia que no se expresan en esa sección. Por ejemplo, menciono una que a mí siempre me pareció súper emblemática. En tiempos de apogeo del programa de la política pública Conectar Igualdad, que bueno, tiene que ver, como todos sabemos, con la entrega de computadoras a alumnos de las escuelas, hubo pero una catarata de noticias que vinculaban o que abrían la posibilidad de distintas violencias a partir del hecho de que los jóvenes accedieran a una computadora propia, ¿sí? No la computadora que está en la casa bajo la vigilancia adulta. Entonces, ¿qué era, por ejemplo? Bueno, comprobado, la computadora en el aula facilita la distracción y empeora el rendimiento educativo. Alerta, a partir de las nuevas computadoras, niñas son víctimas de acoso, pero todo eso más ubicado en sociedad, tecnología, en los diarios más, por ejemplo, La Nación es un diario súper segmentado, a diferencia de El Día de La Plata, por ejemplo, que tiene secciones más tradicionales, digamos, información general, policiales, política, internacionales, no mucho más. En los diarios más segmentados esto va a parar, ¿no? Como digamos, estalla la formación discursiva de la inseguridad y termina decantando no solo en policiales, sino en cada una de ellas. Deporte, esto por supuesto está súper estudiado y es Vox Populi, que la sección deporte es deporte y violencia, podríamos decir. Sociedad, tecnología, incluso, por supuesto, los suplementos jóvenes o los suplementos de mujeres. El 35% aparece en información general. Información general muchas veces es una metáfora para decir policiales de nuevo. El 14% en las que llamamos regionalizadas, cada diario tiene su propia lógica, desde lo más particular, ¿no? Ciudad, país, región, internacionales. Bueno, y acá el dato que yo contaba, ¿no? El 70% productores de riesgo o víctimas de violencia, es decir, jóvenes violentos o jóvenes violentados o ambos. Y de ese 70%, el 76% tiene como fuente principal el relato policial y judicial. Fíjense que los datos son abrumadores. 7 de cada 10 noticias está vinculada a violencia y 7 de cada 10 fuentes en esa noticia son la fuerza de seguridad
y el Poder Judicial. Solo el 4% de las noticias, fíjense que es un corpus de 2.145, tomo 2.000 para hacer la cuenta más fácil, el 4%, digo, son 10 noticias, sí, el 10% son 200, el 5 son 100, bueno, 100 noticias. De 100 noticias de 2.000 toman alguna voz del joven, que además después habría que ver qué toman, cómo lo toman para decir qué cosas, ¿no? Pero asumamos que por lo menos está incluido el punto de vista o se evidencia la necesidad de que los jóvenes tomen la palabra. Y también lo que hoy hablábamos más temprano de los territorios, ¿no? El 52% ubican a los jóvenes en la calle, ¿sí? No en la escuela, no en el hogar, no en el trabajo. Sin embargo, uno podría decir, bueno, pero esto yo inicié diciendo, bueno, los medios de comunicación no crean ni representan ni reflejan la realidad, y con este dato uno no puede más que avalar, porque claramente el 52% de los jóvenes de nuestro país, para tomar no pasan la mayor parte de su tiempo en la calle, sino tienen otros espacios de pertenencia, que quizá no sean los adultocéntricamente deseados, pero no son únicamente la calle. Un 10% solo en ámbitos domésticos y familiares, 9% en territorios asociados a lo educativo, escuela, universidad, etc. Y solo un 2% vinculado a lo laboral. Bueno, modos de nombrar, ¿no? Caracterizados como productores de riesgo. Hoy decíamos 7 de cada 10 o productores de riesgo o víctimas de riesgo. Delincuentes, menores, hombres encapuchados, motochorros, pirañas y sobrenombres. El loco del machete, Bebu, Turrón. Acá hay que hacer necesariamente también una aclaración, que es la Ley de Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, prevé claramente, impide, en realidad, prevé la posibilidad de que esto pase, impide que jóvenes menores, ¿sí? Y ahí también es importante esta diferenciación conceptual, es importante la diferenciación conceptual entre estas dos categorías que a veces aparecen como, digamos, homologadas, ¿sí? Como exactamente lo mismo, pero un menor es un tipo específico de joven, porque es joven, pero además, digamos, está visto desde la perspectiva jurídica, ¿sí? Entonces es un joven, pero además es un joven no punible o en el límite de la de punibilidad, por lo cual muchas veces se asocia la palabra los jóvenes con menores, pero ahí hay una diferencia también que hay que tener en cuenta. Entonces, todas denominaciones peyorativas que contribuyen digamos, estigmatizar al joven, como decíamos más temprano, pero también a despersonalizarlo y convertirlo en un actor social del peligro, del riesgo, ¿sí? Es decir, es un encapuchado, eso ya basta. O sea, si ese hombre está encapuchado, si ese joven está encapuchado, es un joven que es peligroso. Esto también, asociado a otras narrativas mediáticas, es muy fácil remitir la idea del menor encapuchado a la idea del piquetero, por ejemplo, ¿no? La idea del piquetero que se construye mediáticamente como un hombre con una capucha y un palo en una calle, ¿sí? Básicamente eso ya convierte a cualquier manifestante en un manifestante del tipo piquetero. Bueno, acá algunos casos. Sí, acá tuvieron la delicadeza de no incluir el rostro. Fíjense la utilidad periodística de esta foto, ¿no? No se sabe si está bajada de una página de fuentes de imágenes, si es el hijo del periodista, digamos, es una campera con un arma. Un chico llamado desde su apodo, esto claramente lo identifica como tal, ¿sí? Si este es su nombre real, su apodo real, está siendo identificado, que es lo que yo decía recién, que la Ley de Promoción y Protección prevé que no se puede hacer, no es que no se debe o no se puede identificar, siempre que sea menor de edad no se lo puede identificar, para preservar por supuesto su seguridad más allá de cualquier hecho delictivo que pudiera haber cometido. Acá lo mismo, este joven con su nombre y su apodo, 16 años. Con esto lo que quiero decir es que claramente los medios de comunicación no tienen ningún interés por respetar la Ley de Promoción y Protección de Derechos de niños, niñas y adolescentes. Acá de nuevo, a un adolescente de 16 años.
Bien. Entonces, en los relatos mediáticos lo que aparece es que el joven que está en algún tipo de situación de conflicto con la ley es un joven delincuente, pero esa delincuencia es intrínseca, se porta de una vez y para siempre, ¿sí? Uno se convierte en delincuente y lo es por el resto de sus vidas. Cometió delitos, lo hace en la actualidad y por lo tanto continuará cometiendo delitos. Los medios exhiben al delito no solo como una práctica elegida, consciente, sino también cotidiana e inherente a su vida y a su condición de joven, ¿sí? Joven, pobre, delincuente. Y esto también está sostenido por, decíamos al principio, bueno, los medios disputan la posibilidad de nombrar con otros actores sociales, y cuando yo digo esto no puedo evitar pensar en los penales de nuestro país. Cuando uno se fija cómo está compuesta esa población carcelaria, lo que enormemente tiene son hombres jóvenes pobres, ¿sí? Hombres jóvenes pobres. Entonces, cárceles pobladas de hombres jóvenes pobres, medios contando esa cualidad esencializada de delincuente en hombres jóvenes pobres, ¿sí? Y ahí claramente hay un refuerzo mutuo, algo que podríamos llamar una circularidad del sentido en el cual, por ejemplo, en este caso estos actores sociales funcionan juntos. Ahí hay que agregar seguramente a la policía y al Poder Judicial. Entonces, medios, servicio penitenciario, policía, Poder Judicial, reforzando una idea de un joven peligroso, inherentemente delincuente, esencializando ciertas conductas, atribuyéndole las lecturas del narrador, digamos, ¿no? De los periodistas que cuentan cómo es que estos jóvenes llegan al delito y por qué lo hacen, y desde una mirada de alguien que jamás se acercó a esas experiencias o muy difícilmente se acercó a esas experiencias. Hay en nuestro país muy buenas redes de periodismo policial, no son las que, digamos, no son las que cuyos cables toman los medios masivos de comunicación, ¿sí? Pero, por ejemplo, si uno quiere tener buena información, digamos, de la crónica policial, yo podría sugerir, por ejemplo, Cosecha Roja como un lugar donde este tipo de cuestiones pasa de otra manera. Digamos. Hay jóvenes vinculados al delito, a la delincuencia, no están esencializadas sus conductas, no están estigmatizados, se intenta, digamos, ahondar en cómo está construida esa trayectoria, esa biografía vinculada al delito y a partir de qué experiencia de vida. Lo que hay cuando uno se detiene y mira el delito y la juventud, esa relación, lo que ve en todos los casos es vidas de derechos vulnerados de las maneras más aberrantes, explícitas digamos, y muy difícil de negar. Acá voy a sugerir también que a quien le interese este tema puntualmente, el trabajo de Sergio Tonkonov. El trabajo de Sergio Tonkonov, que lo que intenta es justamente ver cuál es el vínculo entre jóvenes y delito desde una mirada, digamos, uno podría decir cualitativa, es decir, tratar de ver qué es lo que el delito da como valor social en los ámbitos de sociabilidad de los jóvenes, y es un trabajo hecho con mucha seriedad. También después, bueno, puedo alcanzarle a Mónica algunos títulos para que sean... Dale. Entonces, bueno, construyen vidas de criminales, ¿sí? Y legitiman el encierro como última alternativa, porque si yo digo, bueno, esta persona va a ser criminal, hoy tiene 15, 14, 16, 20 años y tiene 40, 50 años más de vida útil delictiva, entonces lo único que queda es el encierro, ¿sí? También, bueno, ahí me gustaría mencionar, estuve refiriéndome especialmente al delito, ¿sí? Pero hay otras formas de violencia en las cuales los jóvenes son productores, ¿sí?, de violencia, que es muy recurrente en los medios y donde, bueno, sí, me estoy quedando sin carga, pero tengo el cargador acá. Perdón, ¿eh? Tenemos el cable clave que está acá atravesado.
Bueno, mientras se reinicia, porque justo llegamos un segundo tarde, voy a retomar desde aquí entonces. Bueno, dejamos, ahora esto reiniciará, dejamos en el momento de la construcción de vidas vinculadas al delito, con el impedimento de que eso sea transformado en algún momento de la vida, y eso nos lleva necesariamente a pensar, por ejemplo, cada una de estas embestidas, que también son cíclicas y no son particulares de ningún momento político o de ningún proyecto político en particular, sino que es transversal, que es la discusión de la baja de edad de imputabilidad. Nosotros vemos con bastante claridad que cada vez que se instala esta discusión, se instala porque la política le concede a los medios este beneficio. No hay otra fuente social, otro actor social que demande con tanta vehemencia la baja de la edad de imputabilidad como lo hacen los medios. Entonces, cuando ahora, por ejemplo, que volvió esta discusión, lo que nosotros evaluamos es que la política le entrega, ¿sí? como a diferentes actores políticos se le da ciertos beneficios. Bueno, a los medios de comunicación masivos la política le da el beneficio de poder militar la baja de la edad de imputabilidad. Entonces, estamos en contra, por supuesto, nosotros del punitivismo como política de juventud. Esto es pensar que el Estado en su faceta represiva es el que debe interpelar a la juventud, a la que además se le han vulnerado los derechos, digamos, históricamente, como lo decía hoy. Por supuesto que esto no implica que la discusión de un régimen penal juvenil sea mala en sí, pero cada vez que esta discusión emerge, lo que vemos es que aparece la respuesta por delante de la pregunta. Es decir, ¿cuál es si discutimos la conflictividad penal juvenil, lo que aparece primero es, lo que hay que hacer es bajar la edad de imputabilidad. Y después la discusión atrás de eso, sí, no, más o menos, en qué contexto, incluso algunos de los sectores más progresistas, podríamos decir, del derecho, sosteniendo que sí, que hay que bajar esa edad, como algo que no es necesariamente negativo, pero lo relevante es que se pone por delante la respuesta a la pregunta de qué hacer, que es, bajar la edad. Primero se pone esa condición. ¿Por qué nosotros creemos que esto es erróneo? Primero, porque no sirve como estrategia de prevención del delito, ¿sí? Los medios construyen una escena en la cual el delito juvenil es el delito por antonomasia, ¿sí? El delito hegemónico, podríamos decir, es el delito cometido por jóvenes. Sin embargo, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, según datos del Poder Judicial, de la Procuraduría de la provincia, es el 4% el volumen de delitos vinculados a menores de edad, ¿sí? Acá vuelvo entonces a un segmento específico de jóvenes, que son los jóvenes que son menores o los jóvenes no punibles. Entonces, como estrategia de prevención del delito no sirve, es un porcentaje ínfimo al que atañe, digamos, esta baja, y si vamos a jóvenes específicamente de 14 o 15 años, eso por supuesto que baja. Ese 4% está construido sobre todo en jóvenes de 16 y 17 años y mucho menos de 14, 15 o menos. Empeora la situación en vez de resolverla por la naturaleza de los delitos cometidos por los más jóvenes, es decir, si los delitos son pocos, además son un tipo específico de delitos, que son los delitos contra la propiedad, es decir, los casos de jóvenes, podríamos decir, que atentan contra la vida, si bien en los medios son absolutamente sobreactuados, digamos, se narran una y otra vez y se cuentan como hechos absolutamente recurrentes, esto no es así, ¿sí? La mayoría de los delitos que involucra a estos jóvenes son delitos contra la propiedad, a veces en ocasiones violentas, pero empeora la situación. Por la naturaleza de los delitos, aplicar políticas de endurecimiento penal es contraproducente, porque tampoco hay dispositivos preparados para
trabajar con estos jóvenes. Utiliza esta idea, digamos, de la baja o la discusión, utiliza a los jóvenes o a los adolescentes como chivo expiatorio de las situaciones de violencia, ¿sí? La violación de derechos, la pobreza, la delincuencia, el abandono de política de Estado se ven invisibilizados a partir o gracias a o contando con estos jóvenes que delinquen, ¿no? Entonces uno podríamos decir, todos estos jóvenes, los que delinquen y sus vecinos, sus hermanos, aquellos con los que juegan a la pelota en el barrio, aquellos con los que se toman una cerveza en la esquina, son víctimas de delito permanentemente, porque no acceden a una educación de calidad, porque no acceden a una salud de calidad, porque son apretados por la policía para delinquir, porque son violentados incluso muchas veces por la propia familia. Ustedes saben que en nuestro país, a pesar de lo que dicen los medios, el principal causal de muerte, digamos, o de homicidio es la violencia intrafamiliar. O sea, hay muchas más muertes por violencia intrafamiliar que por delincuencia, digamos, tradicional. Y muchas veces también son estos jóvenes. Esto lo vemos, por ejemplo, en casos muy resonantes de femicidio, cuando hombres asesinan no solo a su esposa, sino también muchas veces a sus hijos, ¿sí? Entonces, se invisibilizan una cadena de delitos o violaciones de derechos, ultra visibilizando casos de delincuencia que uno podría decir, por supuesto, en muchos casos violenta y necesariamente, digamos, hay que necesariamente abordarla, pero en la mayoría de los casos, ayer, por ejemplo, circuló hasta el cansancio en los medios de comunicación un video en el cual un auto entra en un barrio, en una villa, en un barrio caracterizado en los medios como una villa, está todo filmado, ese auto es abordado por 10, 12 pibes, el conductor baja, se quedan con su auto, se quedan con su ropa, el tipo se va caminando a la casa. Por supuesto, con esto no quiero decir que sea una situación grata ni mucho menos, pero ese es el delito que habitualmente tiene que ver con jóvenes en banda, digo, y pensemos esta experiencia juvenil como eso, como jóvenes en barra que tanto pueden ir a jugar a la pelota como cometer un delito, ¿sí? Esto tiene mucho más que ver con la realidad de los barrios que pensar que hay patotas de jóvenes homicidas o maras, como también cada tanto los medios de comunicación masivos, sobre todo los audiovisuales, intentan instalar. Hace poco tiempo hubo un informe, hay una investigadora que se llama Amparo Marroquí, que es de El Salvador, y que visita Argentina periódicamente para dar seminarios. Bueno, hace poco estuvo en la Facultad de Periodismo y nosotros, bueno, le mostramos, ¿no?, los documentales. Bueno, todavía se está riendo, ¿no?, porque quien vive la experiencia de las maras, de la mara salvatrucha en El Salvador, etcétera, bueno, no, de ninguna manera, ni en el caso más cruento de violencia ejercida por jóvenes en nuestro país puede ser comparado con la experiencia de las maras. ¿Y por qué no puede ser comparado? Bueno, porque la experiencia de vulneración de derechos en países como El Salvador, en Centroamérica, es de muchísimos más años que en Argentina, mucho más estable. En Argentina uno podría decir, bueno, hay ciclos de promoción de derechos, hay ciclos de vulneración de derechos. Hoy nos encontramos en, digamos, una transición de un ciclo de promoción a un ciclo de vulneración de derechos. Esto, en países como El Salvador, no hay alternancia. Son décadas y décadas y décadas de derechos vulnerados y, digamos, a menor derechos, mayor violencia. Eso es una relación causal, digamos, estudiada y trabajada por las ciencias sociales. Es así. Por otro lado, también la discusión del no a la baja nosotros entendemos que confunde. Porque una cosa es la necesidad de establecer un régimen penal juvenil, es decir, si hay jóvenes que cometen delitos, ¿qué hacer? ¿Cómo trabajar con esos jóvenes? Pero por otro lado, digamos, no necesariamente eso implica una baja de la edad de imputabilidad. También es inconstitucional, evaluamos nosotros, porque viola el principio de no regresividad, es decir, si ya hay un derecho otorgado, no se puede retroceder en ese derecho. Entonces, si ya está garantizado que ciertos sujetos, a los que en este caso llamamos jóvenes, no pueden ser punibles, el derecho no puede ser regresivo y convertir a esos jóvenes en punibles. Y finalmente, para cerrar este paréntesis de la cuestión de la baja de imputabilidad,
de nuevo, intrínsecamente ligado a las agendas mediáticas, a las demandas que los medios masivos le hacen a la sociedad, pero por supuesto la sociedad es un eufemismo, claramente, se lo hacen a sectores específicos de la sociedad. Lo que nosotros pensamos es que el Estado debe garantizar estos derechos a niños y niñas para que justamente, digamos, cuanto menor vulneración de derechos, menor es la violencia, menor es el delito, menor es la conflictividad. Proponer la baja de imputabilidad es una respuesta, digamos, tardía cuando un montón de otras cosas fallaron. Yo diría ahora entonces, bueno, algunos desafíos para el campo de las ciencias sociales y líneas de acción posible. Necesariamente, para el campo de las ciencias sociales, es necesario producir saberes comprometidos desde una epistemología justamente sensible. Yo hoy al principio decía, bueno, los medios de comunicación deshistorizan, vacían esa experiencia juvenil, contemporánea, como vacían, por supuesto, un montón de experiencias. Esto no es que solo proceden así con los jóvenes. Uno podría decir muy rápidamente cómo es narrada la política o lo político en los medios de comunicación. Bueno, por supuesto, sobreactuando, sobresaltando todos sus rasgos más moralmente cuestionables, y uso moralmente a propósito para pensar que es una moral también construida desde un lugar, no solamente mediático, pero en el cual se legitiman una serie de puntos de vista, experiencias que tienen que ver, para decirlo concretamente y quizá en términos freirianos, con la clase dominante. ¿Sí? La moral de los medios masivos de comunicación es la moral de la clase dominante. Entonces, esa moral dominante tiene unas legitimidades y unas ilegitimidades. Esas ilegitimidades se le aplican tanto a los jóvenes como a otras dimensiones del quehacer social, y ahí uso la política muy a propósito porque ha sido históricamente, digamos, bastardeada a partir de la sobreactuación de sus rasgos más cuestionados por esa moral dominante o hegemónica. Hoy mencioné también la cuestión del fútbol, y uno podría decir en realidad la imposibilidad, al menos imposibilidad, uno podría decir también la falta de vocación o voluntad de comprender la cultura popular en los medios masivos, ¿no? Ahí, bueno, yo tengo ahora algunas cositas que si llegamos, estamos bien de tiempo, ¿no? Todavía, sí. Me gustaría mencionar de alguna de las puertas que fui dejando abiertas. Tengo algunos comentarios para ser más específicos, pero desafíos para las ciencias sociales, ¿no? Entonces, reponer un pensamiento crítico sobre los procesos y los sentidos de empoderamiento que los jóvenes y las jóvenes construyen para sí mismos a partir de los materiales sociales de los que efectivamente se valen, es decir, de la experiencia juvenil realmente existente y no de aquella que es imaginada adultocéntricamente, ¿sí? Entonces, reponer un pensamiento crítico que piense, que se pueda posicionar desde ese lugar, y para las prácticas periodísticas, bueno, construir abordajes mediáticos con una perspectiva de derechos, ¿sí? Con una perspectiva de derechos que incluya a los jóvenes como sujeto de derecho, porque por supuesto que no existen los derechos en estas narrativas que venimos contando, pero los derechos que existen son los derechos machos, blancos, adultos, y todo lo que queda fuera de eso, que es la mayoría, digamos, los derechos de las mujeres no quedan incluidos, los derechos de hombres y mujeres jóvenes no quedan incluidos, los derechos de los vecinos de los barrios más humildes no quedan incluidos. Entonces, la necesidad de que los medios construyan narrativas a partir de una perspectiva de derecho y de contar los contextos en los cuales todas estas experiencias de vulneración de derechos suceden. Es muy difícil poder comprender estos derroteros delictivos de jóvenes, a veces muy jóvenes, si no se entienden los contextos en los cuales crecieron o se socializaron, ¿sí? Y ahora quiero pasar a algunas cuestiones puntuales, a ver, para poder notar algunos contrastes de cómo fueron abordadas las muertes en el recital del Indio Solari. ¿Sí? A diferencia de también cómo son narradas otras muertes de otros tipos de jóvenes en otro tipo de espectáculos o experiencias colectivas. Por empezar, ahí lo que hay que tratar de
yendo de lo general a lo particular, es pensar justamente cuál es el lugar que tienen las expresiones de la cultura popular en los medios masivos de comunicación. El lugar que tienen, digamos, por supuesto que sí, que aparecen, de hecho, aparecen y mucho, y hay una retroalimentación permanente entre lo que podríamos decir medios masivos o cultura masiva y cultura popular, ¿sí? Ahora, como a la vez que tiene mucho lugar, también cabe decir que hay una muy poca capacidad, una capacidad muy restringida para poder pensar los fenómenos de la cultura popular en los medios masivos. Esto es algo que en el campo de la comunicación y en nuestro país se viene pensando hace mucho tiempo. Podríamos remitirnos, digamos, desde los trabajos pioneros en Latinoamérica de Jesús Martín Barbero hasta específicamente en Argentina, una tradición que fundó sobre todo Aníbal Faure y que continúa en la actualidad en la rama de la comunicación que podríamos vincular más a los estudios culturales. Y acá quiero citar muy brevemente a Stuart Hall. Stuart Hall es uno de los fundadores de la escuela de Birmingham o de los estudios culturales británicos, y en uno de sus trabajos, digamos, más significativos, Notas sobre la deconstrucción de lo popular, dice: el significado de un símbolo cultural lo da en parte el campo social en el que se le incorpore, las prácticas con las que se articule y se le hace resonar. Lo que importa no son los objetos intrínsecos o fijados históricamente de la cultura, sino el estado de juego en las relaciones culturales. Hablando francamente y con un exceso de simplificación, lo que cuenta es la lucha de clases en la cultura y por la cultura. Y esta frase, que es, digamos, en algún punto súper general, el trabajo de Hall es vastísimo y quien no lo haya, digamos, recorrido al menos someramente, está buenísimo que se acerquen. Es decir, bueno, estas narrativas sobre la cultura popular son narrativas que están inmersas en la disputa sobre la cultura, sobre lo popular y sobre las experiencias también de vida que son legítimas o ilegítimas. Entonces, ¿cómo fue narrado? ¿Cómo es narrada cada vez que aparece una misa ricotera, ¿no? Un encuentro, un recital del Indio Solari? Es narrada desde la incomprensión. Entonces lo que van a encontrar en los medios es, bueno, se podría sintetizar en una pregunta: ¿por qué estos cientos de miles de personas se mueven a los lugares más exóticos, con los climas más adversos en algunos de los casos, para ver a un personaje tan particular en malas condiciones técnicas la mayoría de las veces, en malas condiciones logísticas la mayoría de las veces? Y lo que resaltan las narrativas mediáticas es justamente la incapacidad de dar respuesta a esto. Es decir, los medios masivos no entienden. La respuesta es no sé. O sea, ¿por qué pasa esto? La verdad que no sé. ¿Por qué sucede que digamos, muchísimos jóvenes se organizan para transportarse, para alimentarse, para divertirse? En esta organización para divertirse, por supuesto que siempre entran las drogas o las sustancias prohibidas, podríamos decir, porque también ahí hay que hacer una diferenciación. Drogas hay de las más diversas, las que los medios juzgan con mayor detenimiento son aquellas que están prohibidas, pero no aquellas que son las más dañinas necesariamente, para la salud me refiero. Y acá, por ejemplo, algunas citas, ¿no? de medios. Las misas ricoteras y la cultura del aguante. El rock como una ética del descontrol coherente, pero indigerible. ¿Sí? O sea, en el mejor de los casos, cuando es coherente, es indigerible. Patricio Rey y sus muchachos habían devenido de manera difícil de comprender y más aún de explicar fenómeno popular. La pregunta por la popularidad, digamos, el carácter popular ahora del Indio y antes de Los Redondos, es una pregunta que lleva, yo diría, casi 30 años, tanto en los medios de comunicación como en la academia. Fíjense lo difícil que es abordar lo popular, que es una pregunta, digamos, como mínimo remanida. Ahora, ¿qué pasa cuando un evento de estas características se desborda y tiene dos víctimas fatales? Recordemos la operatoria mediática de esa noche, ¿no? Este concierto que fue un sábado y que muchos portales y canales de televisión a la medianoche daban a conocer 10, 12, 15 víctimas fatales, ¿no? Primero, el total desparpajo o la falta de protocolos periodísticos serios que, digamos, yo provengo y formo parte de una facultad de comunicación en la que se estudia, entre otras carreras, periodismo, y lo básico son las 3 fuentes para poder dar una información de ese tipo. Bueno,
Encima fue la agencia oficial quien divulgó esta información. Esta información que era errónea. Por supuesto que un evento de la cultura masiva, de la cultura popular que tenga víctimas fatales es una noticia en sí, sean 1, 15 o 50 las víctimas fatales, pero fíjense con qué apuro, con qué prisa los medios salen a decir, y por supuesto que además no podemos, algo que yo todavía no mencioné y que debería haber sido una de las primeras afirmaciones, que es los medios de comunicación no son medios de comunicación, uno no puede negar que son empresas cuyo fin último es el lucro, digamos, es generar dinero, y lo hacen en este caso en la rama de la venta de noticias, podríamos decir, comercian noticias, pero no son, son medios de comunicación que en su última instancia son empresas, y son empresas que tienen como fin multiplicar el capital, y lo multiplican vendiendo las noticias que sus públicos predeterminados les interesa comprar. Y las muertes son noticias, sobre todo en este tipo de casos, digamos, masivos, bien vendibles. Entonces, lo primero que pasó fue eso, lo que genera también una confusión, por supuesto, la función social de los medios ahí aparece totalmente estallada, ¿no? Porque, digamos, imagínense cada uno de los padres de los 200, 300.000 pibes que podría haber habido, bueno, yo digo pibes y también estoy súper simplificando, había familias, de todo, pensando en una cantidad de muertos o de víctimas fatales que podría incluso haber ido aumentando en esa primera narrativa, la avalancha, ¿se acuerdan? Bueno. Acá también para pensar este tipo de fenómenos, si bien se trabajó sobre una referencia empírica totalmente distinta, yo voy a sugerir un trabajo de dos investigadoras, Malvina Silva y Carolina Espataro, que se llama Cumbia Nena, jóvenes bailanteras entre las líricas, los relatos y el baile. ¿Por qué lo relaciono esto? Porque en ese trabajo lo que se relaciona es cómo jóvenes, mujeres de las periferias urbanas pueden disfrutar de músicas que las estigmatizan, cosifican, vulneran, las transforman en, digamos, objetos de deseo y de placer para los hombres, ¿sí? Sin embargo, lo que dicen estas investigadoras, no me voy a detener, pero recomiendo enfáticamente sus trabajos, es que ellas hacen otra cosa con esa canción. No hacen lo que la letra dice que hacen, sino se convierten en, digamos, se agencian, podríamos decir, o se empoderan, ¿sí? Se activan, se convierten en mujeres que tienen, digamos, otro rol absolutamente distinto en esa pista de baile, en el boliche, en la bailanta, que el que le asigna esa letra. Es decir, con esa letra que las deja como cuerpos objetivados, digamos, cosificados para el deseo de los hombres, ellas hacen otra cosa. Se empoderan, se activan. Bueno, menciono esto porque lo que habría que hacer como primer paso es ver, bueno, ¿por qué esta lista de padecimientos que los medios enumeran cuando jóvenes van a disfrutar de espectáculos masivos como este, en la experiencia de los jóvenes son vividos no como padecimientos, sino como todos rasgos, digamos, valorados y de activación, podríamos decir, de su experiencia? Es decir, el viaje larguísimo, que uno podría decir desde el sillón de cronista de algún diario importante, no es un padecimiento. Digamos, la falta de las mínimas condiciones en las que uno vive en su cotidianidad no son un padecimiento, sino son instancias de fortalecimiento de lazos, de disfrutes, es decir, de activación. Ahí, en ese tipo de recitales, si uno escucha si uno habilita las voces juveniles, lo que va a ver es cómo la centralidad entre el artista y el público es permanentemente disputada. No es un espectáculo tradicional en el público, digamos, podría decir sentado o incluso parado, digamos, viendo el espectáculo, sino que hay dos espectáculos ahí. Está el que está arriba del escenario y el poco más grande del mundo. Eso es tan así que el mismo artista pone digamos, el énfasis de la noche, la frutilla del postre, cierra con un espectáculo que lo da el público y el cantante lo acompaña, ¿sí? Pero el fenómeno está pasando abajo cuando todo eso tiene un cierre. Todo esto lo digo no solo como un fan, sino también para intentar pensar qué es lo que queda afuera de las narrativas de los medios de comunicación. Por supuesto que esto es incomprensible. Por un lado, porque necesita cierta espesura, necesita tiempo, va tan a contramano de lo que los medios dicen todos los días, que incluso el periodista más
digamos, voluntarioso, con mejor voluntad, le resultaría muy difícil poder explicar todo esto en un artículo de opinión o en un ensayo o en una reflexión, porque todas estas prácticas son negadas y negativizadas todos y cada uno de los días. Entonces, un día que alguien escriba algo, digamos, más criterioso o más esforzado por entender el sentido de los actores, no funciona, no termina de encajar, porque el trabajo es día a día, durante todos los días, durante la historia de la comunicación masiva. Durante las 48 horas posteriores al recital, cuando ya se sabía que las víctimas no eran 10, 12 o 15, sino que eran 2, y que no habían muerto en una avalancha, sino por 2 situaciones específicas distintas cada uno de ellos, los medios hablaron de caos, descontrol, desborde, exceso, agite, desmadre, tensión, colapso, avalancha, desastre, hacinamiento, desmanes, disturbios, violencia. Esto es transversal a todos los medios, ¿sí? No es La Nación, no es que La Nación piensa todo eso y el resto matiza. Y declaraciones, por supuesto, que sostienen todas estas adjetivaciones. Por ejemplo, un público caracterizado como una masa homogénea, caracterizada por la irracionalidad y la barbarie. Entonces los ricoteros son comparados con fieles, fanáticos pasados de copas, hinchas del Indio Solari, público tosco y embriagado de nula reacción, masa de gente sin entradas, malón de gente, rebaño ciego, público narcotizado y hostil. ¿Sí? Fíjense cómo, si uno tamiza de estricto sentido común, es muy difícil poder pensar que la totalidad del público de este tipo de recitales son un público narcotizado y hostil. ¿Sí? Si uno lo piensa con detenimiento, va al sentido más estricto de las palabras, hace un análisis semántico, digamos, qué quiere decir cada uno de estos adjetivos y a cuánta gente se le aplica, bueno, no resiste el menor análisis. Y después testimonios que dicen, bueno, nadie nos pidió la entrada cuando ingresamos, denuncian que había decenas de miles de personas sin entrada, no hubo cacheos, etc. Una serie de cuestiones que, por supuesto, argumentan en favor de todo esto, que yo no estoy sosteniendo que no fuera así, pero sí niegan e invisibilizan un montón de otras cosas que sí pasan y cuáles las posibles explicaciones de estas cuestiones. Entonces, ahí sucede algo parecido a digamos, a la crítica que el campo de los estudios de la juventud le ha hecho a Michel Maffesoli y su concepto de, digamos, las tribus, ¿no? Que cómo ese concepto en algún punto esencializaba y convertía a los jóvenes o le adjudicaba a los jóvenes dinámicas primitivas, porque, digamos, la idea de tribu, y sobre todo en el campo de la antropología, está muy vinculada a, digamos, las sociedades sencillas, podríamos decir, ¿sí? Como antónomo de las sociedades complejas contemporáneas, ¿no? Primitivas, con jerarquías estratificadas, bueno, con dinámicas, esto es súper difícil de decirlo con las palabras del uso coloquial, pero con dinámicas más simples, fáciles, esquemáticas que las sociedades complejas. Bueno, eso que se le atribuyó al pensamiento de Michel Maffesoli, se le puede atribuir muy fácilmente a los medios de comunicación cuando usan esta idea para pensar las prácticas populares de los jóvenes como la tribu ricotera, la misa, que además encima se pervierte un término nativo. Se pervierte un término nativo porque la idea de la misa ricotera es una idea, digamos, autopercibida y enunciada por los propios protagonistas, pero sin embargo ese carácter se pervierte y se usa para decir otra serie de cosas. Y entonces ahí aparece un líder carismático, digamos, cínico, perverso, y un rebaño de fieles ciegos que siguen tontamente a este líder, por lo cual, digamos, operación mediante la cual no se puede adjudicar ningún valor positivo a esa experiencia juvenil, digamos, será vacía, digamos, son jóvenes ciegos y que siguen a un líder acríticamente. Y quisiera cerrar, o sea, cambio violentamente de tema, pero creo que quedó. Estos informes son públicos y digamos, los informes del observatorio y los vamos a compartir para que puedan, digamos, yo elegí algunas partes, pero quiero remitirme a otro que para mí está buenísimo, que tiene que ver con
con algunas cuestiones vinculadas a género. Este informe lo hicimos, dejar sentadas algunas cuestiones para la instancia de la capacitación que sigue, ¿sí? A fines del año pasado, la violencia de género, por supuesto que en nuestro país estamos viendo un proceso de visibilización de la violencia de género en los últimos años, que no es solo de nuestro país, no me voy a animar en hacer caracterizaciones, pero cada vez que termina el año, que terminan los años, suele ser noticia, bueno, este año hubo X cantidad de femicidios, la cantidad de horas que suceden entre un femicidio y otro. Esto por supuesto que sí es de la historia reciente, pero pasa. Entonces el año pasado, cuando pasó esto, hicimos un informe para ver, bueno, cómo es narrada la violencia de género, los femicidios. Lo primero que aparece acá, trabajamos con 525 notas de entre marzo y junio del año pasado. Por empezar, la persistencia de una lógica de producción periodística que funde la violencia de género con las narrativas del delito común, ¿sí? Claramente, la violencia de género, la mayoría de las veces, o muchas veces violencia intrafamiliar, no puede ser tratada o abordada como el robo a un kiosco o en el caso más homologable, el asesinato de un kiosquero en una situación de robo. No es lo mismo matar y prender fuego a la esposa que darle un balazo a un kiosquero en una situación de robo. En los medios sí, en los medios es lo mismo. ¿Sí? Las narrativas, digamos, esto me refiero a la construcción de la noticia, su marco de comprensión, no se desplaza de las fórmulas tradicionales de la prensa roja. Esto, por supuesto, está anclado absolutamente a la idea del crimen, no, de la violencia de género vinculada al crimen pasional, que era como fundamentalmente se la nombraba y como aún, digamos, esto persiste, aunque ya no es la única forma, persiste, y la prensa roja, es decir, la prensa policial mencionaba a lo que hoy no dudamos en mencionar como violencia de género, como violencia pasional. Fíjense también la perversión de la idea de pasional, ¿no? Para atribuirle, incluso uno podría decir, como una carga casi positiva a ese crimen, ¿no? Porque es un crimen pero hecho con pasión, es un crimen porque te quiero, es un crimen porque te amo, ¿sí? Te maté porque te amo, ¿sí? Eso era, digamos, la mirada hegemónica de los medios masivos. Era casi con culpa, ¿sí? Porque la emergencia tan fuerte de la idea de violencia de género no convirtió. Lo que dice este informe, y ya me queda muy poco tiempo, no sé si voy a poder contar muchas más cosas, es que más allá de que la idea de violencia de género esté mucho más presente, lo que está abajo es más o menos lo mismo a cuando se enunciaba esto como crimen pasional o sus variantes, ¿sí? Muy atado todo al mito del amor romántico. Bueno, no me quiero meter a fondo con esto, pero sí al menos dejarlo sentado. Y como un rasgo presente permanentemente, la idea de la filosofía de vida de las víctimas, ¿sí? ¿Cómo eran las víctimas? Una investigación que muchas veces no se hace tan a fondo para otras cosas, contando hasta el carácter o la longitud de las prendas de vestir de las víctimas de violencia de género. Por ejemplo, no termina de comprenderse si la violencia de género forma parte de una trama cultural extendida o es una opción individual, ¿sí? La negación del patriarcado, ¿sí? Esta idea tan clara de las bestias, ¿no? Los hombres que cometen crímenes de violencia de género son bestias. De nuevo, eso lejos de poner en tensión, refuerza el patriarcado, porque hay una sociedad, sana, justa, equitativa, en la cual aparecen anomalías, que son estos machos violentos que ejercen violencia sobre las mujeres. Entonces son enfermos, son bestias, pero después la vida sigue. Estas son las anomalías. Cuando nosotros sabemos y sostenemos que todo eso que los medios narran como anomalía son el resultado esperado del patriarcado que, como yo hoy decía, bueno, adultocéntrico lo asocio con, clase dominante céntrico, con machocéntrico, urbanocéntrico, digo patriarcado, digo capitalismo, digo otra serie de ismos que son inescindibles, ¿sí? El patriarcado produce jóvenes violentos y es producido por una sociedad injusta,
y cuyo fin último es la reproducción del capital. Bueno, se tiende a conceptualizar la violencia como un germen propio de lo humano, ¿sí? Es decir, el humano es violento, lo cual claramente parte de una verdad, digamos, la violencia es inherente a la condición humana, pero no todos los humanos ejercen violencia de género. Bueno, el 90% de las noticias que tienen que ver con violencia de género también la mujer aparece como el objeto de una violencia, es decir, incluso cuando la mujer es tratada como víctima, de nuevo es objetivada, ¿sí? Es tratada como la cosa violentada por el hombre, ¿sí? La cosa violentada por el hombre. Un análisis cualitativo de estas noticias muestra que en numerosas ocasiones la descripción detallada de hábitos y costumbres termina revictimizando a la mujer, además. O sea, no solo que es asesinada la mujer o violentada de distintas situaciones, sino que además se cuenta su vida, su vida o lo que el periodista y los medios dicen que su vida fue. Y acá de nuevo, como hablábamos hoy de los jóvenes en general, estas mujeres jóvenes, digamos, víctimas del patriarcado, aparecen, digamos, narradas por especialistas en un 23%, la justicia en un 21%, y después todo un conglomerado de familiares, amigos y allegados que aparecen atrás de la fuerza de seguridad y la fuerza de seguridad entre un 14 y un 10%. Es decir, primero hablan los especialistas, ¿por qué un hombre mata a una mujer? ¿Sí? Entonces viene el psicólogo, viene el psiquiatra, viene el médico, etc. Después viene la justicia. Lo que no aparece es, por lo general, la amiga, ¿sí? La amiga que venía siguiendo la situación de violencia, o las personas que pueden dar una mirada más situada, más específica. Si viene el psicólogo que habla de la violencia del mundo, ¿sí? o de por qué los hombres son violentos en el universo, pero en lo que falta es la especificidad. Entonces, bueno, yo creo que tengo que ir dejando acá, pero para cerrar este momento específico, y creo que dejé un montón de cabos sueltos, pero espero que los materiales y lo que los informes cierren al menos algunos, es que no hay una diferencia en el abordaje mediático entre los homicidios y asesinatos que no son consecuencia de la violencia de género y del patriarcado, con los que sí lo son y son denominados como femicidio. Abajo de esas conceptualizaciones a priori diferentes, lo que hay son prácticas periodísticas y mediáticas idénticas, ¿sí? Y medio con esto también le damos paso a Belén, que va a trabajar género con mucha mayor profundidad. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.